Mi estimado Alberto, muy buenos días, gracias por Muy, estar con nosotros. muy buenos días, un privilegio saludarte y a tu Oye, público. Alberto, dos temas. Uno es con el secuestro del Poder Judicial por parte del Ejecutivo. No se resuelven problemas como los que acabas de ver que enfrenta la ciudadanía de manera cotidiana. Oye, voy a empezar con un histórico. Sabes que hubo uno que se atrevió mucho, un presidente, cerró la corte. ¿Y sabes quién fue? ¿No? Cedillo. No, Ernesto Cedillo. Cedillo. Ernesto Cedillo, en 1995, el 1 de enero, había 26 ministros en ese tiempo, y fíjate, la maniobra que utilizó fue la renuncia anticipada. Se echó a los 26 ministros para deshacerse de la gente propuesta por Miguel de la Madrid y por Salinas. El presidente débil, el que abre el paso a el la más primera débil de todos que se decíamos. echó la corte, ¿verdad? Para que veas la fuerza del régimen en el tiempo del PRI. Y claro que el pretexto pues era mejorar la justicia, y en realidad es una maniobra política. Ese es lo primero, es un dato bien curioso. Muy interesante. Luego, qué bueno que lo rescatamos, Alberto, qué bueno que rescatamos ese dato. Oye, y luego empiezo con un texto de Nexos, de la que se llama La trama Saldívar, de Ana Laura Magaloni. Entonces ella dice que no es una reforma para mejorar el sistema judicial, sino para debilitar la autonomía de la Corte, y justifica, ¿verdad?, con la idea de acabar con la corrupción. Pero fíjate cuál es la intención real. La intención real de este control es dar certeza a la élite, esté en el gobierno o esté fuera del gobierno, que si delinque a la élite que está en el consorcio del poder, no va a parar a la cárcel. Ese es el secreto de fondo. Está tremendo, ¿va? Bueno, se presenta en el primer foro, no voy a hacer todo el recuento, ¿verdad? Porque se presentaron pues todos los ministros, se presentaron personal de la Corte, los partidos, etcétera, pero así de lo más sobresaliente. Lo primero es el inarrable Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ¿verdad? Este señor da el pretexto y razón, dice, se dejó de combatir la corrupción y su acercamiento a la derecha. Ese es el planteamiento que hace Saldívar. Y entonces enlista todo lo que supuestamente pasó, ¿verdad? Corrupción, nepotismo y no lejanía completa de la gente. Pero resulta que este señor tiene una denuncia de hechos, tiene un proceso en la Corte precisamente, ¿verdad?, en su gestión de la parte de 2019 al 2022, es decir, cuando coincide con López Obrador. Está investigado en el folio J108-2024 y lo acusan de vulnerar la autonomía e independencia de los organismos jurisdiccionales del Poder Judicial para satisfacer intereses personales y de grupos de personas. Entonces, este hombre, bueno, no menciono todos los que están innodados en este asunto, más que a Antonio, el que fue secretario de la Judicatura, ¿verdad? Ese está que hoy es subsecretario de Gobernación. Nada más, ¿verdad? Acusado de enriquecimiento ilícito, de corrupción, de extorsión y de hacer una serie de triquiñuelas para favorecer al gobierno, por ejemplo, con el caso del Tren Maya. Bueno, después de esto, pues vienen algunas comparecieron alguna gente que me parece interesante. La ministra del Pueblo, la tocaya de Lenin, esta Lenia Batres, ¿no? Esta señora, que me parece que tiene unas motivaciones, no necesariamente que coincidamos con ella, pero mucho más genuinas. Ella no está en la lógica en que está Lelo de la Rea, está en otra lógica, porque básicamente está defendiendo al pueblo, esa es la realidad, y entonces dice que la justicia es cara elitista, desgastante, humillante, que no se entiende, que es clasista, que es misógena y corrupta, todas esas cuestiones. Pero si te das cuenta, la motivación
de ella, independientemente de su falta de capacidad para atender estos temas, ella se apuesta realmente por dar una mejor justicia a la gente. Bueno, aparte de esto, el debate pues se centra alrededor fundamentalmente de la elección de los democrática de los juzgadores, ¿verdad? La elección, y se dan argumentos, ¿va? Este asunto dice, uno de los ministros dice, va a depender del dinero, porque finalmente van a hacer campañas financiadas con intereses. Se va a perder la idoneidad, es decir, la gente electa, sí, no necesariamente va a tener la capacidad que se requiere probada para ser juzgadores. Y van a echar absolutamente por tierra, digamos, la carrera judicial. Algunas posiciones así rápidamente, la de Dante, dice, Dante está de acuerdo con la reforma, pero dice, puede ser un error histórico. Así resume. Julien de Rementería, que es el coordinador de los senadores del PAN, él dice que no hay una correspondencia entre las necesidades que tenemos de justicia, que sea pronta, expedita, rápida, y lo que están haciendo, ¿verdad? Y al final de cuentas yo creo que está la radicalidad política de López Obrador. Él busca el poder político de una forma totalitaria, ¿verdad? Bueno, ni el PRI soñó con lo que quiere hacer López Obrador. Destruye el principio republicano de división de poderes. El diseño constitucional de México se da alrededor de 3 poderes autónomos y entonces vuelven al asunto de la primacía del poder legislativo. López Obrador tiene con la Corte una venganza personal y está midiendo la lealtad de Claudia. Aparte de esto, pues López Obrador es un destructor de instituciones, ¿verdad? Es un destructor de instituciones y entonces pues eso es lo que está en juego y esta es una pequeña lectura de lo que ocurrió el jueves, que fue el primer foro, ¿verdad? Para debatir de una reforma que yo creo que va a pasar. Sí, bueno, fíjate que la semana pasada, no sé si lo percibiste, Alberto, la semana pasada surgió un nuevo elemento que no estaba previsto en el escenario. La amenaza de los trabajadores del Poder Judicial de irse a una huelga indefinida a partir de esta semana, por un lado. Por el otro, el que los agentes del Ministerio Público del país, ¿sí? O los jueces renuncien en masa. Yo creo que todo esto puede empezar a pesar en Claudia Sheinbaum, porque de suceder esta amenaza, pues estaría en una crisis terrible anticipada, ¿sí? Provocada desde abajo del Poder Judicial de la Federación, Alberto. Sí, pues es una pinza completa. Por un lado, los intereses económicos extranjeros, los inversionistas, los gobiernos de los países democráticos, y por otro lado, la rebelión interna de la gente que tiene la amenaza de perder su empleo. Es una pinza terrible que tiene que hacer la ecuación la señora frente a las presiones del presidente que la está obligando a darle el último regalo, ¿verdad? Que es la destrucción del Poder Judicial. Exactamente, pues estaremos al pendiente cómo evoluciona este conflicto en esta semana, que también va a ser interesante, Alberto. Así es. Gracias, te agradezco muchísimo tu participación como cada semana. Buenos días y gusto en saludarlos. Gracias, es don Alberto Hernández desde la ciudad de Chihuahua con su análisis semanal. En este caso, sí, el análisis sobre la primera mesa sobre la reforma al Poder Judicial que se desarrolló en la capital del país a finales de la semana pasada.